por demás interesante, me parece que es un título con mucho gancho, es Game Over al experimento libertario. Y de paso quería contarles que mirando los diarios y lo que se ha publicado en el día de hoy, hace un ratito nomás, se menciona en El Diario AR que Georgieva llamó a Caputo y le advirtió por las tasas de interés, confirmado esto por la propia vocera del Fondo Monetario Internacional. Así que se puede decir que Ceso y específicamente Alejo, que es uno de los autores del trabajo, estuvieron haciendo un poco de análisis económico y algo de pronóstico también, ¿no? ¿Qué tal, Alejo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es como que Georgieva dijo un poquito después lo que ustedes ya venían diciendo en el informe, ¿no? Sí, nosotros la realidad, como vos decís, es un título, como se dice ahora, clickbaitero. Ujú. No confundir con Game Over al gobierno o al libertarismo, sino un poco nuestra idea era manifestar que este Frankenstein armado del esquema cambiario, en conjunción con el esquema económico y financiero, digamos, Ujú. esta amalgama de medidas, un poco se ven limitadas por lo que es la economía real, por cómo se vio manifestado esto en las últimas elecciones. Bueno, vos mencionabas las declaraciones de Cristalina Georgieva. En la última licitación de vencimiento de letras se vio una reducción en las tasas de interés, con lo cual, sí, nosotros lo que veíamos como un esquema económico en el cual también había una cierta, esto quizá no excede de los rumores aún, pero bueno, la idea de poner tasas de interés exorbitantes para que los pesos que circulan en la economía no fueran a presionar sobre Ujú. el tipo de cambio, algo que lógicamente resultó en una disminución del llamado, quizás se habla bastante de los drivers de la recuperación económica, que era fundamentalmente el crédito. Con altas tasas de interés cualquiera puede entenderlo cuando quiere comprar ya sea bienes de consumo durable o de consumo del día a día en cuotas, si tienen interés, mientras más alta, más difícil es ese consumo, Claro, lógicamente. claro. Con lo cual, bueno, eso generaba un poco lo que terminó efectuando una situación compleja, o más que compleja, digamos, una derrota por 14 puntos en un distrito electoral muy importante y que de alguna manera pone fin a este experimento libertario. Ujú. Algo de esto ya había ocurrido en otro momento, ¿no? Me parece uno que ya tiene algunos años que algo de déjà vu hay en esto de quedar presos en la trampa de la tasa alta. El problema ahora es cómo salimos de acá. Sí, absolutamente. Es un poco una encrucijada, ¿no? No es, la realidad es que no es una historia nueva o planes económicos que de alguna manera parezcan muy novedosos, Mm. estos experimentos, sino que ya se han visto repetidos a lo largo de la historia. Este condimento de las tasas de interés tan altas, sin embargo, en términos reales, lógicamente nos referimos, es decir, descontando la inflación, hoy por hoy en Argentina hay tasas de interés reales positivas, es decir, que si uno invierte su dinero en plazo fijo, en fondos comunes de inversión, supera este Ujú. rendimiento a lo que es la inflación, y esto hacía un tiempo que no se veía, y estas tasas de interés son las más altas en 20 años, con lo cual ahí hay algo de novedad, pero que lógicamente le ha puesto un límite al consumo, que nosotros lo mostramos un poco en el informe, que era uno de los factores de la recuperación de la economía, que antes venía quizás un poco sustentadas por aumentos salariales de algunos sectores. Cuando se empezó a utilizar al salario como ancla, Ujú. luego de salir de el tipo de cambio como ancla y se pasó a este esquema de bandas, bueno, la forma en la cual se seguía sosteniendo la recuperación del consumo era a través del crédito. Cuando eso se corta, básicamente hay un nivel de estancamiento generalizado. Ujú. Ya que mencionaste el tema de las anclas, en varios informes ustedes vienen haciendo el análisis por ahí, ¿no? En cuántas anclas está de algún modo sosteniéndose este proyecto o este experimento también, como lo has llamado. Eh, Claramente el privilegio ha estado puesto en el ancla cambiaria en los últimos tiempos. Sí, la realidad es que luego de la devaluación, casi un 100% de la moneda a fines de 2023 y las devaluaciones, digamos, un esquema muy similar a lo que era la tablita cambiaria de Ujú. Martínez de Hoz, esto Ujú. preanunciar la evolución del tipo de cambio, que corría un nivel por debajo de la inflación, lógicamente lo que hacía era hacer una tendencia a la baja del aumento del nivel general de precios. Eso de alguna manera sirvió
para contener a la inflación, justo con lo que nosotros llamábamos el ancla salarial, el ancla financiera y el ancla monetaria. Lo que pasa es que tiene sus consecuencias, lógicamente, y esas consecuencias se pueden ver muy palpablemente en lo que es el aumento excesivo de las importaciones de bienes que se producen acá, el aumento del turismo y la poca competitividad de las exportaciones. Y eso genera desbarajustes en otros sectores de la economía. Con lo cual, eventualmente, dada esa situación cuyo síntoma es, por ejemplo, un deterioro de lo que es la cuenta corriente, que es básicamente un balance entre lo que ingresa de dólares al país y lo que sale, como el dólar estaba barato, salía más de lo que entraba, llevó al gobierno a la necesidad de pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional, que fue otorgado también en base a la liberación parcial del cepo cambiario y un esquema un tanto más flexible en los papeles de estas bandas que eran de 1.000 a 1.400 pesos y que se iban ampliando. Entonces la intervención no fue tan llena, sino que de alguna manera por donde se efectuaba era a través de la intervención en el mercado de futuros, que fijaba un poco la perspectiva, digamos el Banco Central lo que hacía era vender divisas a futuro, con lo cual fijaba expectativas a la baja de la evolución del tipo de cambio y así de alguna manera también podía intervenir en la cotización oficial y paralela de la divisa. El problema es que justamente, eventualmente, esto de alguna manera salió a la luz, termina saliendo a la luz y eso lógicamente complica también las expectativas que se generan en el mercado a raíz de esto. Y ni hablar de que para justamente contener el tipo de cambio se ofrecían estas tasas de interés exorbitantes que, como te había dicho antes, generan efectos recesivos en la economía. Bueno, hablando un poco de eso, ¿no? Te cuento brevemente una anécdota nuestra de aquí. Los productores yerbateros, antes de la llegada de Milei al poder, recibían por kilo de hoja verde 400 y poquito de pesos, 415, 413 por kilo. Hoy les están pagando con cheques a 30, 60, 90 días, un poquito más de 100 pesos, 110, 120, con la inflación que ha habido en este año y medio acumulada, ¿no? Les pagan con cheques que cuando van a negociar tienen tasas de exorbitantes, es decir, no les conviene ni siquiera cosechar la yerba en estas condiciones. Eso es una especie de traducción de lo que acabas de decir más técnicamente, ¿no? Sí, ni hablar. Entonces uno también ve un poco vinculado esto de que los aumentos en el tipo de cambio que se estuvieron viendo en los últimos días en el mercado oficial y en el paralelo, sobre todo después de la derrota electoral, pero me quiero referir a lo previo, porque la realidad es que en los últimos 2 meses, en promedio, hay alrededor de un aumento del 10% en el tipo de cambio, quizás un poco más, de acuerdo a qué día o a qué semana se lo tome, que nosotros lo que analizábamos, no en este informe sino en el último, era que la repercusión en los precios, lo que se llama, o se pueden haber escuchado, digamos, como el pass-through, fue menor al que venía habiendo, por lo menos en la última etapa del gobierno anterior o en el principio del actual. Bueno, un poco la hipótesis es que dada la recesión generalizada de la economía y la apertura a las importaciones, hay de alguna manera un disciplinamiento interno a la posibilidad de comerciantes, tanto grandes como pequeños, para aumentar sus precios, ya que no hay una demanda que lo convalide. Lo que pasa es que la inflación continúa su rumbo de alguna manera, con lo cual eso tampoco termina siendo una buena noticia, la disminución de la inflación, porque uno no puede, lógicamente, entenderla aislada del resto de los factores de la economía, como es el nivel de empleo, el nivel de actividad. Claro, es la famosa micro, como dicen ahora algunos, ¿no? Como si nunca hubiera existido, lo están descubriendo ahora. Por último, bueno, en el cierre del informe también ustedes hacen algunas consideraciones. Me gustaría que nos ayudes también con eso, ¿no? Sobre lo que significa esta situación. Bueno, lógicamente esto plantea una perspectiva, una disyuntiva, digamos, para el gobierno hacia adelante. Esta, de alguna manera, efectivamente excesiva, o sea, demostradamente excesiva aumento de las tasas de interés, esta imposibilidad que tuvo el gobierno o falta de decisión en un principio de acumulación de reservas internacionales que hoy por hoy, teniendo en cuenta las reservas que tiene disponibles el Banco Central para hacer pagos inmediatos, cuenta con unos 20.000 millones de dólares, equivalentes, por ejemplo, a lo que es más o menos el último préstamo del Fondo Monetario Internacional, con lo cual hay además de la necesidad, digamos, corriente de la
de la economía argentina, de necesidad de dólares para la importación, para la salida por servicios de turismo o de distintos servicios, también el gobierno de alguna manera, pero también Argentina como país, y esto también es interesante, o hay que decirlo, se ve apretado en los años subsiguientes de tener que pagar montos muy importantes de deuda externa, algunos generados por este mismo gobierno, algunos generados por las gestiones anteriores, como la de Macri, que lógicamente compromete con los pagos de deuda futuros, de hecho fue el mismo Caputo, que el año que viene, por ejemplo, se van a tener que pagar unos 15.000 millones de dólares en concepto de intereses de deuda externa, y los años subsiguientes van a ser incluso peores en este sentido. Con lo cual, hoy, sin una acumulación de reservas visible, y bueno, con el aumento también de lo que es la formación de activos externos, comúnmente llamado fuga de divisas, aunque no son conceptos similares, tienen una cierta, digamos, están relacionados, lógicamente. A partir de la apertura del cepo aumentó muchísimo lo que es la formación de activos externos. Bueno, es una encrucijada, digamos. Y el Fondo Monetario Internacional, si bien mostró su apoyo a la gestión del gobierno, digamos, luego de la derrota electoral, lo cierto es que no anunció por lo menos un apoyo adicional en términos, lógicamente, económicos, más allá de lo declamativo. Con lo cual, bueno, nosotros vemos por ahí la encrucijada en la cual se encuentra el gobierno. Perfecto. Alejo, bueno, como siempre, muchísimas gracias por atendernos. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Les mandamos un abrazo siempre a la gente de CESO, que nos da una mano grande para analizar estas cosas, ¿no? Bueno, un diagnóstico complicado, como ustedes acaban de escuchar. No es